Bienvenidos a Ediciones Rebeldes, el podcast de Vivian Gabasa y Blanca Revenga, en el que hablamos de todo lo que necesitas saber para autopublicar, promocionar y vender tus libros. Cada semana traemos consejos y recursos útiles de la mano de autores y expertos del mundo editorial, para que puedas llevar tu proyecto literario al siguiente nivel. Bienvenido y bienvenida a esta nueva temporada del podcast Ediciones Rebeldes. Como ya habrás visto en otros episodios, hemos cambiado el nombre del podcast y estamos trayendo esta nueva temporada. Bueno, si antes traíamos a los mejores, esta temporada es que vais a flipar. Estoy muy ilusionada, estamos muy ilusionadas, que ahora daré paso a Blanca. Y también de presentaros a la invitada que tenemos hoy, que os va a encantar. Ahora haremos una pequeña presentación rápidamente y le daremos paso. Pero, como siempre, buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Buenos días, Vivian. Pues muy bien, sí, la verdad es que se viene potente esta nueva temporada. No es que dejemos de traer a los mejores, pero estamos yendo como muy fino a perfiles que realmente van a aportar muchísimo a nuestros oyentes y escritores que siguen el podcast. Entonces, pues vamos a darle paso, sin más dilación. Exactamente. Bienvenida, Rosa Morel, ¿cómo estás? Hola, pues encantadísima de estar aquí, que además tenía muchas ganas y tengo, pues eso, ganas de aportar desde mis dos visiones, ¿no? La del marketing y la del novelista, pues este camino que estoy viviendo que me está volviendo loca. Claro, Estamos ¿cuáles muy... son esos dos perfiles? Vamos a Claro, presentarte. Ujú. cuenta un poquito, Os si quieres. cuento, pues sí, os cuento que yo desde muy chiquitita, pues yo creo que tengo algo de sinestesia, o sea, para mí las palabras a veces les pongo hasta colores, les pongo formas, soy una friki redomada, no podía dedicarme a otra cosa, ¿no? Entonces desde chiquitita yo siempre he sabido que quería dedicarme a escribir y por eso estudié filología hispánica, que es lengua y literatura española. Pero no con la idea de escribir ficción, porque me decían que eso era imposible. Y cuando no tienes referentes o podcasts como este, ¿sabes? Lo que ocurre es que te crees lo que te dicen y cuando eres joven todavía más, ¿no? Es como, esto es imposible. Y como es imposible, pues, ¿qué tengo más cerca? El poder escribir para otros. También he sido escritora fantasma, ¿no? Escribiendo libros para otros. He sido copywriter, redactora publicitaria y al final siempre tenía esa idea en la cabeza, pero si yo quiero ser novelista. Entonces lo que hice también fue estudiar publicidad, estudié todo lo que tenga que ver con palabras, o sea, periodismo y comunicación digital, o sea, tengo un máster, un posgrado, todos los títulos que os podáis imaginar, y lo único que quería era acercarme más a las palabras, no quería otra cosa. Lo que pasa es que, claro, cuando cumplí, o sea, yo fui mamá con 33, ahora voy a cumplir 40, y me acuerdo que fue parir a mi hija y decir, ¿por qué te has olvidado de tu sueño? O sea, es como, mi hija me recordó que mi sueño era ser novelista y dije, cuando consiga 6 meses, me pondré a ello. Y esos 6 meses nunca llegaron. ¿Por qué? Si te Porque yo al pones a final, esperar, como Rosa Morel, soy muy conocida en mi sector. Entonces, ¿qué pasa? Que llevo 10 años con marca personal, doy conferencias internacionales, doy formaciones a empresas de storytelling, que es narrativa para marcas, ¿no? Cómo saber venderse a través de las historias. Y yo nunca tengo un momento de tregua. Es decir, Claro. elegir el momento de parar y escribir una novela no existe, o sea, no existe el momento perfecto. Así que después tuve a la segunda hija y fue como otro recordatorio más de, Otra vez. yo tuve esa idea cuando nació la primera y han pasado 3 años, ¿no? que tenemos otros partos antes. Es como, madre mía. Así que al final me acuerdo que el 1 de enero de 2025, justo después de tomarme las uvas, o sea, ya se fue la familia de casa y hice hasta un ritual, os lo juro, y eso no lo contaba a nadie. Hice un ritual con una vela y yo no soy tan Estás en mística. el sitio adecuado, tranquilo. Vale, yo no soy Sí. Nosotras Nos también. encanta. ahora estoy viviendo una revolución mística total. Entonces yo estaba con una velita y yo dije, se ha acabado. Mi sueño empieza hoy. Y abrí el documento de las pruebas de Hunter, que es la primera parte de la trilogía de mi distopía, y yo dije, es que me da igual, como si tengo que escribir, que de hecho fue así, la novela por las noches. Y cuando se dormían las niñas me ponía a escribir la novela y al final la publiqué en junio y cómo iba yo a esperar que antes de que acabara el año ya tenía un contrato con Penguin, ¿no? O sea, es como, wow, cuando realmente pones el foco y dejas de poner excusas, pasan cosas. No digo que tengan que pasar esas cosas, pero desde luego que en mi caso lo que me ha demostrado
esta historia, ¿no? Desde que decidí estudiar filología hispánica cuando todos esperaban que estudiara medicina, hasta el ponerme a escribir novela cuando ya estoy posicionada en mi sector y me va muy bien. Lo que me dice es, oye, cuando tú te escuchas a ti y haces lo que realmente sientes, tarde o temprano, aunque muchas veces es tarde y hay que trabajar mucho, ocurre, ¿no? Así que, bueno, esos son mis dos perfiles. La Rosa Morel, storyteller, narratóloga, especialista en narrativa para marcas, y luego Mia Faraday, novelista, que es como una niña pequeña porque es que estoy que no me lo creo con todo lo que me está pasando. Sí, yo te sigo en Instagram en las dos cuentas, que al final es lo que comentabas que era una de las historias. Sin querer, también, aunque las tengas separadas, al final sigues siendo tú, Rosa, ¿no? Entonces también vas Sí. contando cositas también por Rosa Morel de Mia Faraday, que me gusta mucho todo este proceso de, lo podéis ver en Instagram, y os animo que lo veáis, esta serie de cómo conseguir ser escritora internacional, ¿no? Que es el reto que va luchando día a día Rosa con un montón de acciones que vamos a ver hoy. Hoy vamos a hablar de storytelling. Me voy a saltar un poco el guión porque te quiero preguntar primero una cosa, porque como siempre hacemos estas cosas. Me parece bien. Eh, Está la creencia o bueno, no sé cómo llamarlo, de las personas que piensan que si autopublicas en Amazon no va a ficharte una editorial después, ¿no? Y aquí tenemos el gran Mm. ejemplo de que es real, de que aunque tú autopubliques en Amazon, hay personas que luego dentro de editoriales que van buscando esas novelas o esas autoras, ¿no? Autores que puedan ser también posible para su catálogo. Es que quizá no es lo común, pero ocurre. Y no solo Ujú. ocurre, sino que dicho por los propios editores de los grandes sellos, de los grandes grupos editoriales, y es, no, es que nosotros estamos pendientes sobre todo del ranking. ¿Por qué? ¿Qué Porque es si lo que una se novela vende? destaca y tiene, en Mm. mi caso, ¿qué pasa? A mí la gente me ha preguntado, ¿pero tú has pagado por reseñas? Digo, mira, te juro por mis hijas que lo único que yo quería era posicionarlo lo más alto posible por eso no vendo cajas literarias, por eso no hago, o sea, por eso yo iba directa a Amazon sin hacer nada más, porque el objetivo era que me vieran, o sea, era que los ojeadores, porque están ahí, ¿vale? Ujú. No solo vieran que era una novela posicionada, sino que vieran una puntuación alta en las reseñas. Y lo único que hice, y de hecho, bueno, aquí tengo una de las novelas, aquí al final hay una página, que eso lo Ujú. hacemos muchos, ¿no? Que pone después de la nota de autora, pues está el código QR para Que te ayudarme. dirige Digo, a ya sabes, Amazon, exacto, claro. ya sabes que tu reseña en Amazon marca la diferencia, me ayudas, escribe una reseña y es como dejar mi reseña en Amazon y ayudar a que Unter siga creciendo. Esto es lo único que yo he hecho para recibir esas reseñas, pero está claro que el boca a boca funcionó tan bien que tener un 4,8 de media sobre 5 con más de 200 reseñas no es habitual y eso les llamó mucho la atención. Ujú. Y entonces a mí cuando me reuní con el editor jefe me dijo, yo me descargué el extracto, ¿no? La Es que Las muestra. primeras sí, que páginas no me que te salía. deja Sí, descargarte a Amazon, sí. exacto. Me leí la muestra y lo que es, esta chica sabe escribir y esto está muy bien. Entonces, y la editora, mi editora, que es maravillosa, me dijo, mira, yo es que me enganché a tu libro y es que no podía dejar de semana, ¿no? Y entonces, claro, cuando alguien dice, no, es que eso es imposible, porque está lleno, de verdad, hay una masa de vídeos quejándose de las editoriales. Yo lo entiendo, ¿no? Desde esa Ujú. angustia de, joder, es que llevo años intentando que me vean y no me ven. Y eso es porque solo apuestan por gente con muchos seguidores. Y yo me alegro tanto de haber separado cuentas, porque yo lo que quería demostrar es precisamente esto. O sea, yo como Rosa Morel, pues sí, tengo pues casi 30.000 seguidores, que yo en las redes las tengo bastante paraditas de Rosa Morel, o sea, me dedico sobre todo pues, a mi newsletter y a mi comunidad, ¿no? Pero yo decía, no, yo no voy a lanzar las novelas como Rosa Morel, yo lo voy a lanzar con mi seudónimo como novelista, voy a separar los dos ámbitos porque aunque estén relacionados, yo quiero empezar desde cero y yo quiero Ujú. demostrarme porque era un reto personal. O sea, mucha gente dice, no, es que tuviste suerte como Rosa Morel porque fui bueno, de hecho fui como la primera que habló en YouTube de redacción digital, ¿no? En el mundo hispanohablante, o sea, es como que te explota la cabeza y no hace tanto, hace 10 años, 11 años, pero en Internet es el Pleistoceno. Entonces, lo es que yo decía, joder, es que no es suerte, es que me lo he currado y luego yo tengo pues, mi carisma, ¿no? O mi visión del mundo. Eh, yo eso lo he terminado de llevar a Mia Faraday con todos mis conocimientos de marketing y a la vista Exacto. está
que ha funcionado. Entonces, las editoriales solo fichan a influencers o jamás van a querer a un autor autopublicado. Todo lo contrario, si tú consigues validar un producto, y un libro es un producto, le pese a quien le pese, ¿vale? Lo es. Que es así. Porque por eso hay que hacer marketing para escritores. Exacto. Entonces, si un libro es un producto y ellos ven un producto validado, van a reunirse contigo, Mm. sí o sí. Entonces, yo creo que mi caso, al menos me lo ha dicho mucha gente que me ha escrito, ¿no? Me haces volver a creer un poquito en el mundo editorial, porque claro, es como, jo, es que solo veo influencers, ya, pero es que ellos ya han validado, ellos se lo han currado también para llegar a donde están, ¿eh? O sea, que luego escriban bien o mal, eso es otra Es historia. otro tema. Sí, bueno. Pero todo, también se merecen una oportunidad, luego que demuestren que realmente tienen esa habilidad en redacción, pero bueno. Claro, o sea, tú has demostrado que no es que, bueno, pues tu nombre, Rosa Morel, ya sonaba y ya sabían, esta chica sabe escribir. Entonces has puesto un seudónimo que no conocía nadie ni en tu casa En y mi han caso. dicho, esta chica sabe escribir, sin saber que es la misma persona que ya está posicionada, que ya es Exacto. conocida en narrativa, ¿no? Entonces eso es muy importante, pero también es lo que tú has comentado, gran parte del éxito ha venido de saber venderte, porque tú ya estás como muy letrada en el marketing. Ya sabes cómo venderte, qué es lo que buscan, qué es lo que realmente te va a hacer destacar en un mar de productos al final, porque es lo que es Amazon y, bueno, librerías y el sector editorial en general. Entonces, tú ya sabes llamar la atención personalmente y cómo hacerlo para tus clientes, claro, para otras marcas. Entonces, has aplicado todo eso en un seudónimo de una escritora completamente anónima y a la vista está que ha funcionado. Entonces, el marketing funciona, pero hay que saber hacerlo bien y hay que tener las acciones bien dirigidas, en un paso a paso. O sea, hay todo un mundo que aplicar para que funcione. Así que, ¿qué es lo que tú dirías? Estas tres cosas son las que funcionan sí o sí. Hazlo de esta forma, en este orden. ¿Cuándo? Es que piensa además que la gente se olvida de esto, pero se publican miles de libros al día, ¿eh? Al Pero día. Es miles, una sí. pasada. En Estados Unidos creo que son como 7.000 diarios, ¿vale? Y decíamos ahora que el libro es un producto, pero el autor es la marca. Entonces, el Ujú. storytelling, el utilizar una narrativa en torno a ti como autor, lo que hace es crear una tribu. Y esa, que a lo mejor suena raro, pero es que es así. Cuando yo empecé lo del diario de en día 50 convirtiéndome en escritora de éxito internacional, ¿no? Puede parecer, incluso habrá gente que le habrá dado cringe y habrá gente que ha dicho, hostia, tía, esta tía no me gusta, pero a los que se han enganchado, esos son mis creyentes y son de hecho yo siempre hablo en marketing, ¿no? De pasar de cliente a creyente, porque un cliente te compra una vez, un creyente no solo te compra más de una vez, un cliente fidelizado, sino que el creyente se va a buscar a otros y te lo traen. Entonces hablan de ti. Y yo creo que algo que funciona sí o sí es crear esa tribu. ¿Cómo se crea esa tribu? Comunicando desde tu esencia. Y aquí hay mucha gente, porque me escriben muchísimo por privado y me dicen, ayúdame, ¿no? Y yo obviamente tengo que poner límites, a veces mando algún audio, pues me sale así, ¿no? Y yo digo, oye, pues léete este libro, echa un vistazo a tal cosa. Ya, tengo aquí un libro, es que, bueno, si vierais cómo está. Recomendaciones, recomendaciones, me Que encanta. nos Esto es muy gusta. guay, ¿vale? Este libro es muy guay. Se llama Aprende a promocionar tu trabajo, 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos, que es de Austin Kleon. Eh, y, y es que normalmente el que es perfil creativo y quiere vender su arte de algún modo, y la literatura lo es, lo que quiere es lanzar el libro y esconderse, ¿vale? No vivimos en ese mundo. Por mucho que ahora Internet esté lleno de vídeos también de escritores quejándose de, pues que pensaba que yo solo tenía que escribir. Pues cariño, es que no nos ha tocado No. ese momento de la historia, nos ha No. tocado promocionar. Entonces, para crear esa tribu hay que comunicar desde tu esencia y ver que tienes tu diferenciador. Claro, eso es muy complicado para alguien que jamás se ha parado a mirar hacia adentro, que ya escribir una novela es mirar hacia adentro, pero bueno, poniendo tus emociones, tus miedos, tu historia en personajes, ¿no? Cuando tú tienes que venderte a ti, ahí la gente ya se caga, porque de hecho Eso yo he es otro sido... tema. Sí, claro, yo he mentorizado a muchísimos redactores profesionales, ¿vale? A muchísimos periodistas que han querido pasar a ser redactores publicitarios, a mucha gente con ese perfil creativo, esa manera de verse a sí mismo como no soy suficiente, como ser un fraude, con ese síndrome del impostor. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que tú te tienes que vender a ti mismo, después yo ¿quién mierda soy? Yo no soy nadie.
Y ahí hay un problema de fondo. Yo siempre a todos mis mentorizados les decía, mira, tú te has gastado una pasta contratándome, ¿vale? Pero guarda un poquito más para terapia también, porque eso viene muy bien. Sí, Eso es imprescindible. es Es que una- hacemos de coaches al final, es que es verdad, es eso pero ¿quién voy a ser yo para decir que mi libro es bueno? Perdona, alguien que ha escrito un libro, ¿te parece poco? un Es que 1% lo un libro consigue. de principio a fin no lo idea y no lo escribe y no lo lleva a cabo cualquiera. Hay que Exacto. valorarse más. Y es que en el arte nos valoramos muy poco. De hecho, Mm. quien se dedica al arte suele ser gente que lo hemos pasado mal en algún momento de la historia. Siempre pensaré eso, o Se sea, canaliza así. que cuando alguien me dice dentro del mundo del marketing, tú sufriste bullying, vi que das charlas en institutos, tal cual. O sea, yo creo que dentro del mundo literario no se sorprende nadie, ¿sabes? Dentro del mundo del marketing eso, hostia, qué resiliente, que no sé qué. En el mundo del marketing, vale, pero en el mundo de la literatura, dime, ¿qué escritor no ha vivido mierdas tan profundas como para querer dedicarse a escribir y a contarlas, ¿no? Tienes que Es que es Entonces, buscarlo. sí. nuestro hilo rojo de todos. Sí, sí, Nos sí, claro. conectamos. Y eso, bueno, ayer me escribió una chica jovencísima, 14 años. Me escribió, me dio un vuelquito al corazón porque me recordé a mí misma con 14 años escribiendo fanfics de Harry Potter y escribiendo novelas que luego borraba y llamándome ridícula al espejo, ¿no? Claro, yo sufrí un trastorno alimentario súper grave, estuve ingresada, también doy charlas sobre eso porque digo, para algo me tiene que haber servido toda esa mierda, ¿no? O sea, para poder ayudar a otros. Entonces, bueno, y para escribir libros maravillosos. Pero sí que, Ujú. que al leer esta chica y me decía, se me hace bola y ver tus vídeos de algún modo me hace querer continuar escribiendo. O sea, a mí eso yo ya he ganado, ¿no? Pero sí que es normal que luego cuando tú te tengas que poner a grabar esos vídeos para promocionar tu obra, incluso si no va a salir tu cara, o cuando tengas que presentarte como autora, es que es tan lógico que sientas ese miedo. Pero yo lo que quiero comunicar es que para generar esa tribu, no tienes que vencer el miedo, tienes que hacerlo con miedo. Y sé que suena a Mm. cliché, pero yo me cago. O sea, quiero decir, ¿tú te piensas que yo cuando me pongo delante de la cámara, cuando me subo a un escenario, yo el minuto antes, yo me iría corriendo en dirección contraria. Luego estoy en mi salsa y se me nota, ¿no? Que lo disfruto. Sí. Pero el miedo me acompaña y bendito sea el miedo, porque es lo que me permite ser vulnerable y ser vulnerable es lo que me permite ser valiente. Entonces, yo también me voy un poquito por ahí por las ramas, pero la pregunta era, ¿qué hay que hacer? Tres cosas que hay que hacer. Una sería, como digo, generar esa tribu y para eso tú tienes que saber cuál es tu diferenciación. Yo sé que tengo carisma, yo sé que puedo poner voces y a la gente le encanta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hice? Grabarme con fragmentitos de la novela y el vídeo que se me hizo viral y por el que empezó la gente a leer decía algo así como, he escrito una novela que, ¿no? Claro, ya solo con la voz es como, ¿y esta tía quién es? Mm. Es mi Claro. diferenciación, pero todo el mundo tiene una diferenciación. Entonces, yo lo que diría también es que antes de ponerse a plantear una estrategia, hagamos unos ejercicios, ¿no? Para conocernos mejor. Hay uno que se llama la lista de las primeras veces, que es como, oye, tus primeros fracasos, ¿no? O el primer miedo, el primer beso, el primer día de trabajo, el primer día que te pusiste a escribir la novela, porque de ahí vas a sacar historias. Entonces, lo que yo creo que funciona, además, es saber quién eres tú y luego cuáles son tus objetivos. O sea, ponerlo todo sobre el papel. Porque hay mucha gente que me pregunta, ¿pero por qué no haces cajas literarias? ¿Pero por qué no me envías el libro firmado? ¿Pero por qué? Porque no me interesa. O sea, lo Que no es siento lo mucho, tuyo, pero ya no, está. no, no entra dentro de mi plan. La gente no hace Ujú. plannings. Y yo digo, pero No. ¿cómo? Viven al día, apagando fuegos como buenos perfiles creativos, pero la realidad es, ¿tú dónde quieres llegar? ¿Qué es lo que yo quería? Yo empecé el 1 de enero, el 1 de junio publiqué, el 1 de mayo me creé las redes sociales y el 5 de junio publiqué las pruebas de UNTE de 2025. Y entonces yo pensaba, vale, tú autopublicas, sigues publicando, cada 4 o 5 meses vas publicando un libro y a finales de 2026, si no te ha contactado ninguna editorial, haces una selección y envías propuestas, ¿vale? ¿Ya con qué? Con números. Con, Exacto. con Claro. números, con la propuesta, con productos validados por ti ¿Qué es y lo que dices, oye, quiere te una propongo. editorial? Es que Números. es una empresa, yo soy una empresa y a mí yo no contrato a nadie que no me demuestre que ya ha conseguido, o sea, imagínate un Éxito. proveedor, ¿no? Que me dice, no, yo te llevo las redes sociales, bueno, enséñame tus clientes, o sea, si no tenemos esa visión comercial es muy complicado.
que lleguemos donde queremos llegar. Entonces, pero si ya Ujú. tampoco lo sabemos, entonces mi objetivo, ¿cuál era? El que me viera una editorial, pero yo ser autora híbrida. Y eso tampoco lo entiende mucha gente, que me dice, no, pero ¿por qué no? Si ya estás con una editorial, a partir de ahora publicas siempre con ellos. Ya, pero es que mi objetivo final Es que es es vivir de mis diferente. royalties. Y vivir de mis royalties, Vivir no de ser que eso. seas, no sé, Arturo Pérez Reverte, ¿sabes? El otro día vi quién es este señor, uno muy conocido. Sí, el Ferran Miralles, Sí, o sea que decía, ¿qué va? Si yo, que ha si yo no vendido tengo... Te gano 50 millones. céntimos por libro. Sí. Claro, porque es lo habitual. Pero bueno, es lo que hablamos también en muchísimos episodios, ¿no? De no es mejor publicar con una editorial o autopublicar. No, es que se puede ser híbrido y sacar lo mejor de cada uno. Claro. Claro, pero no hay que centrarse en, ya he llegado a esta meta, que esto es lo que quería, entonces me quedo aquí con esta editorial para siempre. Bueno, es que a lo mejor no te compensa, es que hay otras cosas. Y que hay mucha desinformación, sigue habiendo mucha, pero Mucha una fantasía. desinformación porque las personas, no sé qué pasa, que hay una comodidad. Antes tú buscabas la vida, entrabas en Google, buscabas en libros, quiero información. Ahora es como, bueno, me he creado esta expectativa o esta idea, la he visto en un vídeo, en algún lado, y me creo esto. Ni lo confirmo, ni lo desmiento, ni nada. Y a lo mejor aquí sí que hay que hacer un ejercicio, ¿no? De realmente. ¿Qué me va a aportar si publico con una editorial tradicional? Pues te aportará A, B, C. ¿Qué me va a aportar autopublicando? A, B, C. Pues todo esto, al final hay que buscar información, hacer ejercicios de autoconocimiento, como bien dice Rosa, porque me parece imprescindible, ¿no? Sobre todo, incluso para lo mejor luego crear contenidos en redes, crear una biografía en una web, crear una newsletter, ¿no? Todo esto. ¿Qué errores más habituales, por ejemplo, tú has visto, Rosa, en tu sector que has acompañado, pues eso, ¿no? A particulares, a empresas, a marcas, a la hora de volcar esa marca en texto, que esto es importante. Mira, yo he trabajado además con escritores, normalmente de no ficción, ¿vale? Mm, Y luego cuando llegaban a mí y decían, es que no vendo con el libro, digo, yo no soy especialista en marketing, ¿vale? Yo soy copy, es decir, soy redactora publicitaria, me dedico al mundo de la comunicación y puedo ayudarte con toda esa narrativa alrededor, con esa identidad verbal. Pero obviamente, después de tantos años rodeada de grandes del marketing, pues al final uno aprende cosas también y identifica esos errores. Y hay errores que yo veo en los escritores hoy en día que me llaman mucho la atención porque precisamente no han hecho ese trabajo de introspección, ¿no? Y es el tema de la bio, o sea, de la biografía de autor. O ujú. sea, lo típico de nací en tal año, gané tal Sí. premio, o sea, ponte un pin. Eso aburre, ¿no? La gente quiere Sí, saber. tu currículum. No, claro, es como la gente describe, o sea, los escritores describen y la gente lo que quiere es saber quién eres tú en relación con ellos. O sea, quiere saber por qué escribes. Yo, por ejemplo, tengo una frase que digo mucho que es que escribo porque respiro, ¿no? Y claro, eso ya me permite tirar del hilo de mi propia historia y en mi caso, ¿no? Con el bullying que sufrí de niña, en el que por casualidades, o sea, yo soy de Barcelona, vivo en Málaga, pero en Barcelona hay un colegio al lado del Arco del Triunfo, que está en el centro de la ciudad, que es un colegio enorme y tiene 3 pabellones gigantescos y es el único sitio de España que tiene una biblioteca pública muy conocida dentro del colegio. Y eso a mí me salvó, porque yo tenía que correr de un pabellón a otro, porque me perseguían para pegarme palizas y me encerraba en la biblioteca. Si yo no llego a haberme encerrado en la biblioteca, yo no hubiese sobrevivido con los libros y no hubiese querido escribirlos. Entonces, esa es mi historia y yo tiro del hilo rojo de, oye, es que a mí me salvó la ficción. Y hay gente que dice, Ujú. ya, bueno, es que esa historia mola mucho, ¿sabes? Es una historia de superación. ¿Por qué va a ser más interesante mi historia Tú para tendrás contar? la tuya. Claro, es que hay mucha gente que dice, es que yo no, digo, mira, a lo mejor tú has vivido en piloto automático toda tu puta vida, ¿vale? Tú has estado Exacto. toda la vida haciendo lo que otros querían y ahora has dicho, no, yo quiero escribir. O a lo mejor eres ingeniero o a lo mejor eres informático y de repente has dicho, joder, es que yo siempre estoy trabajando y pensando en, pues yo contaría esta historia, esta otra. Esas historias nos encantan. ¿Por qué? Porque hablan de emociones universales y eso es lo que queremos. Queremos conectar con los demás a través de esas emociones. Entonces, uno de los grandes errores es describirlo todo, que ocurre también, y ese sería como otro error que yo veo, el tema de la sinopsis, ¿no? O sea, veo muchos Mm, resúmenes de trama. O sea, para eso tenemos ChatGPT, que es como lo que hace es describir. Yo no quiero descripciones. Yo quiero que narren, que me llegue. Entonces, describir no es Conectar. claro. Ujú. Y narrar se usa para vender.
no las descripciones. O sea, una sinopsis debe plantear una pregunta dramática relacionada con el conflicto, a no ser que estés escribiendo con estructuras japonesas que son muy diferentes a la narrativa occidental. Muy pocas sinopsis cumplen el responder al conflicto. Y yo te lo juro, a veces pienso, no puede ser que un escritor que sé que escribe bien, que ha escrito una buena novela, que sabe de narrativa, luego ves la sinopsis y tú dices, hostia, si es que lo ha hecho una IA, seguro, porque es que no me llega, parece un maniquí abrazándome, ¿sabes? No hay calorcito. ¿Y por qué es eso? Porque tienen miedo a vender. Entonces es como, bueno, pues escribo, o lo han escrito ellos desde esa sensación de no tengo que ser correcto, en vez de Neutral y no claro, llegar neutral, a... es como no, es que esto tiene que ser correctito, como yo me puedo imaginar, la gente que envía propuestas editoriales, que eso tiene que ser infumable. O sea, que son personas lo que hay al otro lado. Pero ya imagínate tus lectores, es que son seres humanos que están deseando escapar de su realidad para leerse un libro. Entonces, si la sinopsis no conecta, y luego la coherencia de marca, o sea, es otro de los grandes errores. Y, imaginaos que alguien escribe, yo qué sé, fantasía épica, ¿no? Y ahora entras en una web para suscribirte y parece un bufete de abogados, o sea, que no tiene sentido. De hecho, cuando entráis en mi web, en miafaraday.com, que la tengo que cambiar porque obviamente ahora ha cambiado mi situación, ¿no? Y las portadas van a ser distintas y yo dejé aparcada la newsletter para centrarme en lo del diario en redes, pero si entráis en el formulario de suscripción de la newsletter, que es Hermandad Faraday, para generar esa tribu, pone tu mejor email para sobrevivir, ¿no? Y luego ponen el botón infiltrarme y leer, ¿vale? Eso es identidad verbal. Y no es complicado trabajarla cuando ya eres escritor, porque Ya tener que lo hacer este tienes. trabajo con otro tipo de perfiles, pues eso, ingenieros, informáticos, farmacéuticos, o sea, a mí me cuesta que entiendan el valor de las palabras, pero con propios escritores, o sea, ya lo tenemos ahí. Si hablas de vampiros, joder, mete vampiros en tu web, ¿sabes? Y ese es otro de los grandes errores que veo. O sea, un poco es así, el no conocerse tan bien como para saber venderse y luego el no utilizar el don que tenemos, que es la propia palabra, para atraer al público adecuado. Mm. Qué importante, qué importante. También creo que pasa que la gente se queda un poco en la capa superficial porque no quiere contar demasiado. Total. ¿Sabes? Que se sienten un poco desnudas. Pues eso, lo que tú acabas de contar. A mí me hacían bullying en el colegio y de ahí tiro del hilo y me han pasado cosas con los libros. Pues es que a lo mejor la gente no quiere expresarse y exponerse de esa forma. ¿Qué les dirías a esa gente? En realidad no hace falta, es decir, yo hablo mucho de vulnerabilidad selectiva. Tú Sí, decides sí. qué contar y qué no. Y luego, una de las frases que digo mucho cuando formo a equipos, pues yo que sé, dentro de unas semanas tengo una formación de storytelling en una multinacional, ¿no? Y yo podría pensar, qué gente más fría que hablan de datos, es una de las grandes empresas de automoción, son personitas dentro de una empresa que tienen que aprender a contar historias. Entonces yo les hablo de que hay que escribir desde la cicatriz, no desde la herida. ¿De acuerdo? Cuando cuentas algo que ya has superado, tú tienes el control de la narrativa. Por eso digo, hay que invertir en terapia. Yo he hecho mucha terapia y si yo puedo decir que a mí me pegaban palizas y que me movilizaban y que yo desconectaba y me montaba mis historias, claro, eso alguien que no lo ha superado no puede contarlo porque brota. Pero yo he hecho mucha terapia para que eso forme parte de mi narrativa sin que sea limitante y que además pueda conectar con otras personas. Cuando tú superas algo, es mucho más fácil que te toca igual, ¿eh? O sea, yo cuando doy charlas en los coles, pues me acuerdo que hace unos meses tuve que dar 3 seguidas porque no cabían todos, entonces salían, entraban y eran chavales ya, pues yo qué sé, 12, 13 años, ¿no? Y wow, casi se me saltan las lágrimas porque al final cuando se acerca alguien a decirte es que yo estoy pasando por algo parecido, ya no tienes tantas herramientas porque claro, yo bastante tengo con haber superado lo mío, porque yo no soy psicóloga, ¿no? Entonces, Claro. Claro, ¿cómo sostienes tú a esa persona? pero cuando yo hablo de escribir desde la cicatriz es, oye, esto tiene sentido dentro de mi historia, voy a contarlo porque es lo que ha hecho que hoy sea quien soy. Entonces, a la gente no le importan tanto los detalles como que tu historia hable de valores y de emociones universales, como decía antes. O sea, la gente quiere sentir que hay alguien detrás de ese libro o de esas historias y es lo que luego van a hacer que se queden, porque a mí que me lean una vez es que no me interesa en absoluto, porque yo quiero
yo ya que he empezado, eso es como cuando haces pop, ¿no? O sea, ya no pienso cuando No hay stop. es que tengo tantas historias que llevo 20 años posponiendo escribirlas que el otro día publiqué 3 ideas, ¿no? Que tengo, o sea, 3 proyectos nuevos para que la gente lo viera y decía, pero hostia, si es que parecen, o sea, son historias como muy bien armadas y tienen pinta de bestseller, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, como, Sí, ¿por qué? Porque yo creo en ellas y porque yo sé que este es mi momento. Entonces, toda mi manera de comunicar desde mi seguridad, por mucho que yo siga sintiéndome vulnerable, em, es lo que hace que pueda contar desde esa cicatriz. Entonces, no hace falta desnudarse, Mm, aunque tú te sientas desnudo contando sufrí bullying simplemente. Pero creo que cuanto más vulnerables son, de hecho hay una, uy, es que me acabo de acordar, maravilloso, me lo recomendó una psicóloga mía, que está en Netflix, ¿vale? Es una charla, una especie de conferencia que dio Brené Brown, que se llama, no sé si era Ser valiente o ser vulnerable, pero es que va de eso, ¿no? Ella habla de cómo lanzó una charla TED una vez y dijo, bueno, esto lo van a ver 4 gatos, porque era de una universidad, o tal. Bueno, millones de personas. Hubo gente hasta deseándole la muerte, gente diciéndole que era fea, vieja, gorda. bueno, eh, es que hay gente de verdad, o sea, pero claro, humanos. ella lo que decía en esa charla TED, que es lo mismo que dice en la propia conferencia, es, em, para ser valiente hay que ser vulnerable y hay que sentirse vulnerable, porque es la única manera. Entonces, las críticas que recibas, que sean, o sea, tú acéptalas, las que estén contigo allá abajo en la arena, luchando codo con codo, porque son los únicos que saben por lo que estás pasando, ¿no? Pero dice, cuando yo leí esos comentarios en la charla TED, lo que hice fue encerrarme en mi casa a ver los Bridgerton o no sé si era, no, esta que es una casa también enorme, Downton Abbey. eso sí, Downton Abbey. tanto Navi, a comer helado, ¿vale? Ver tanto, taparse una mantita y decir, no, no voy a salir en mi puta vida, porque no quiero, porque la machacaron mucho, pero luego se dio cuenta, ¿no? Qué valiente he sido, o sea, y entonces dedicó su vida a estudiar la vulnerabilidad y la valentía y cómo tu propia narrativa lo cambia todo. Entonces yo recomiendo de verdad a cualquier escritor que nos esté escuchando que lo vea, porque a veces me la vuelvo a poner para recordarme que cuando yo cuento algo mío y que abre un poquito la herida y que cualquiera puede meterse a hurgar en ella. Y eso es peligroso porque hay psicópatas, o sea, hay psicópatas en esta vida y Te cuando tú te das cuenta, expones, claro, a mucha gente. Es que tú no sabes, pero tú dices, ¿por qué lo hago? Y esa es una de las cosas que más me repito yo. ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy mm, haciendo esto porque forma parte de mi objetivo. Entonces, no hace falta contar tus miserias, porque a la gente, el cerebro, de hecho yo hablo mucho de neuromarketing, porque tengo uno de mis libros, que es el que se hizo bestseller como Rosa Morel, fue autopublicado también, neurocopywriting, ¿no? Y ahí hablo mucho de cómo funciona el cerebro del lector, que también es el cerebro del oyente, porque cuando escuchamos algo estamos como en voz alta, o sea, cuando leemos lo escuchamos en voz alta en nuestra mente, ¿no? Entonces, hablo mucho de cómo que tú cuentes tu historia, tus logros, lo bien que estás, cómo te levantas a las 5 de la mañana, te tomas un súper batido de verde y cómo los clientes llegan y el dinero fluye, ¿vale? Eso a la gente le da absolutamente igual. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está programado para sobrevivir. Entonces, a mí que todo te vaya bien no me dice nada. No Y conecta. dentro de unos días sale una de mis newsletters, que como estoy ahora con el Universo Storytelling, que es una newsletter diaria, ¿no? Y hay una historia que escribí que es, si tú me cuentas que o sea, o si alguien me cuenta, ¿no? Porque estaría muerta la persona, pero que alguien ha comido bayas rojas y estaban riquísimas, me da igual, pero si son bayas negras y esa persona se ha muerto, apunto en mi cerebro, no comer bayas negras, ¿no? Entonces, ¿por qué el cerebro se activa cuando alguien nos cuenta sus fracasos o nos cuenta sus mierdas? Pero porque nos enseña, ¿no? Que esa persona ha salido de ahí y que nosotros también podemos. Así que yo siempre diría oye, ¿por qué estás haciendo esto? Cuenta tu historia para inspirar a otros, como esa niña de 14 años que me escribió ayer diciéndome, gracias a contar tú la tuya, me entran ganas a mí de seguir escribiendo. O sea, es que eso le da sentido, ¿no? A nuestro trabajo. totalmente. Es que me parece al final, bueno, la razón, el propósito, ¿no? Que de por qué nos levantamos cada día y hacemos lo que hacemos, a pesar de que hay días que son una mierda y a veces no se muestran tanto en redes sociales, pero existen y existen para todos.
pero luego hay otros que son maravillosos y decimos, por esto hago lo que hago y voy a seguir, ¿no? O sea, esto es importante. Bueno, Rosa, para ir terminando, siempre nos gusta que recomendéis, pues eso, 1 o 2 libros o 3 Tengo yo. que tú puedan ser tuyos o no, que tú consideres que puedan ser de interés. Los míos, si les interesa lo que he dicho, que me busquen. Tengo Apuntad, varios Rosa libros More. publicados, sí, sí, buscaros Amor en Amazon y os salen. Por ejemplo, pero podría haber tenido otros, porque tengo aquí un montón de libros, pero así se me acaba de aparecer este, que es muy chulo, que es El viaje del escritor, que son las estructuras míticas para escritores, guionistas, dramaturgos y novelistas. Esto mola Ay, muchísimo. Es muy guay. ¿Por qué? Porque Boyle lo que hace es coger el monomito de Campbell, ¿no? El viaje del héroe, y transformarlo en el propio escritor. O sea, de verdad os digo que Qué guay. para mí qué es bueno. básico, ¿vale? Y está bien. Luego, es gracioso porque aquí el micrófono como base tengo uno de cabecera, ¿vale? Bueno, tengo dos, os lo voy a enseñar a los dos, que son el guión de McKee y Escribir Sí. que es la guía práctica de la Escuela de Escritores de Nueva York, que también me ayuda mucho. Es verdad que no desde el punto de vista del marketing, ¿no? Pero sí como escritora de ficción, como novelista, yo por mucho que yo sepa, de hecho, cuanto más sabemos, ya sabemos que no sabemos nada, ¿no? Pues es esto. Entonces yo muchas veces repaso porque me encanta este libro y el guión de McKee me parece, por ejemplo, quien quiera posicionarse en redes sociales y quiera saber, oye, ¿qué estructuras de guión hago? O sea, léete el guión de McKee porque es maravilloso. Y luego tengo otro aquí, ay, que este me encanta también. Yo ya habéis abierto la vez. Yo ya Bueno, pensando en todos los que me voy a comprar. Escribir, Manual de Técnicas Narrativas de Enrique Páez. Este libro yo se lo recomiendo a todos mis alumnos, a todos, todos, todos. ¿Por qué? Porque es un libro que está muy bien explicado, igual que ay, se me olvida el nombre. Ay, no puede ser, no puede ser. La cocina de la escritura, de Casañ. Ujú. Ese libro es uno de mis favoritos. Ese libro lo debería leer cualquier dueño de negocio que quiera usar las palabras y cualquier escritor que se dedique a publicar sus novelas, sus historias y que quiera comunicar. Son tanto este manual de narrativa como el de Casañ. Casañ tiene varios, pero la cocina de la escritura es precioso. Pues es que eso, es que podría recomendaros 1000 libros, ¿no? Pero bueno, estos que tenía aquí por encima, pues, pues son los que ahora se me vienen así a la mente, porque están aquí. y no Pero son podría decir, pocos y nos interesan todos al Todos. final. Sí, además has recomendado, bueno, el de no ficción sí que lo tengo, pero todos los demás no los conocía y el del viaje del escritor me parece súper interesante, el primero que has Sí, ay, sí. sí, recomendado. el de Vogler, sí. Sí, y bueno, pues nada, va a tocar ampliar la lista como siempre. Ya estamos otra El, vez. la persona que quiera, o sea, si pienso en mis propios libros publicados, yo tengo uno que es un manual, que es un manual de precio alto, ¿no? Porque son 40 euros por el digital incluso. ¿Por qué? Porque son plantillas para escribir tu propia página web, tu home, tu sobre mí, tu Ujú. tal. Y yo creo que eso, pensando, ¿no? En qué podría de manera práctica ayudarles más, porque claro, lo que he enseñado está muy enfocado al propio escritor, y habrá mucha gente que diga, pues claro, están aquí para aprender marketing para escritores y ya saben de narrativa, ¿no? Pero sí que mis libros están muy enfocados al marketing porque vengo de ese mundo, y estoy así como pensando si hay algún libro, por ejemplo, hay uno que se llama No me hagas pensar, sí, es Don't Make Me Ujú. Think, de Steve Crook, es que habla sobre legibilidad en Internet. Y eso es algo que se nos olvida como escritores, y de hecho cuando yo tengo que formar a un periodista, y ya un periodista ha hecho mucho trabajo de saber resumir, de saber sintetizar, aún así tiene mucha traca, ¿vale? Porque de repente son párrafos muy largos. Claro, cuando hablamos de vender, eh, de escribir para vender, de crear textos publicitarios, se nos olvida, ¿no? Que hay que ser concisos. Entonces, el libro este de No Total. me hagas pensar, así que se me ha venido que también puede ayudar. Pero esos serían mis recomendaciones. Súper, súper interesante. Lo dejaré en las notas del programa, también Genial. junto a tu cuenta de Rosa y de Mia Faraday. Ujú. Así que muchas gracias, Rosa. Ha sido un súper placer tenerte aquí, de verdad. Muchas Muchas gracias. Me ha gracias encantado. por todo lo que nos has traído y os animamos a que sigáis a Rosa en su carrera internacional de escritora y veáis cómo trabaja su marca, porque de verdad muy interesante. Muchas gracias.
Gracias a vosotras. Y para todos los oyentes, bueno, ya estáis viendo el nivelazo que se viene en esta nueva temporada, en este rebranding del podcast y todo lo que estamos ideando para traeros cada vez más calidad y mejores, bueno, pues charlas y consejos que podéis escuchar aquí en el podcast. Así que nada, suscribiros y nos vemos en el siguiente. En el siguiente, todos los lunes a las 8. Chao, chao. Nos ayudarás mucho compartiéndolo en redes o dejándonos un comentario con el tema del que te gustaría que hablásemos en el próximo. Si te has quedado con ganas de más, ya sabes, tienes el resto de temporadas aquí mismo.